Bienvenidas a nuestra mesa número 3, Arte y Política. Esta es la última mesa de discusión como parte de nuestro primer ciclo, Autonomía, Nación y Política. En la primera mesa estuvimos conversando sobre la autonomía y su relación con el poder, la identidad y el territorio. Las preguntas generadas por esa discusión nos llevaron a nuestra segunda mesa, en donde exploramos diferentes proyectos de nación, la configuración del Estado y la participación ciudadana. Ahora estamos en la última mesa de este ciclo, Arte y Política, en donde vamos a reflexionar sobre las diferentes maneras creativas y multidisciplinarias para incidir políticamente en un país tan activo como el de Nicaragua. Les recordamos a todo el público que pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de comentarios. Y ahora Fátima nos va a introducir a nuestras invitadas. Muchas gracias, Miranda. Muchas gracias a quienes nos sintonizan, a quienes nos retransmiten. Y de nuevo recordarles, bueno, como decía mi compañero Miranda, dejar sus comentarios o sus preguntas en la sección de comentarios, ¿no? Esta mesa la hicimos con mucho cariño todas en realidad, pero esta es muy importante para nosotras porque queríamos hablar de arte, pues, pero en un sentido más amplio. Y qué mejor manera que hacerlo con tres mujeres que vienen de tres disciplinas diversas y que tienen experiencia, y generaciones también, que tienen experiencias distintas que contarnos, y creo que pueden aportar muchísimo a este debate, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, que la primera de ellas es Alicia Pilarte. Bueno, es actriz y directora de teatro, es fundadora del grupo de teatro Justo Rufino Garay en 1979, es egresada de la Academia de Cine y Televisión de Praga, en la República de Checoslovaquia. Ha colaborado en múltiples producciones audiovisuales como Sexto Sentido y Contracorriente. Es profesora de interpretación en la Escuela Nacional de Teatro desde 1996 y también fue maestra del Teatro Justo Rufino Garay, y actualmente dirige el Teatro Experimental de la Universidad Centroamericana, el TEUCA. Nuestra siguiente invitada es Patricia Villalobos. Bueno, Patricia es de padres salvadoreños, pero fue criada en Nicaragua. Ella es una artista pues multidisciplinaria que hace uso de técnica híbrida, de impresiones, fotos, instalaciones, proyectos participativos que giran en torno al tema de migración y desplazamientos. Una de sus obras más conocidas, que luego les vamos a presentar fotos por si no se acuerdan o por si la han visto en algún momento, fue Transporta Managua, que es un proyecto multidisciplinario de participación y mapeo de la ciudad en el contexto de la vieja Managua a través de la narración de cuentos y memorias y de esa transmisión de la memoria colectiva de esa vieja ciudad. Y por último tenemos a Gloria Carrión. Ella es economista y cineasta, y Carrión realizó una licenciatura en estudios del desarrollo internacional y en biología en la Universidad de Trent de Canadá, y obtuvo una maestría en medio ambiente y desarrollo en el London School of Economics. Es, bueno, la directora del documental Heredera del Viento. Algunos de ustedes han tenido el placer de verlo, y también de Días de Luz. Heredera del Viento pues es un documental narrativo con tono poético y personal que explora la historia de su propia familia, haciendo un recorrido por la historia de Nicaragua. Y bueno, esta ha sido esta presentación de nuestras tres invitadas. Vamos a comenzar la primera ronda de preguntas, son 3 rondas, y luego las preguntas del público. Entonces les dejo a Miranda para que comience. Comenzamos con Patricia, con Alicia, perdón. Muchísimas gracias, Fátima. Vamos a comenzar esta primera ronda, si podemos poner a Alicia. Tu trayectoria es bastante... Buenas tardes, sí. Tu trayectoria es bastante larga y diversa, como estaba comentando Fátima, desde el teatro hasta la televisión, durante varias décadas. También existe una impresión generalizada de que el teatro es quizás en Nicaragua una de las formas que menos se le pone atención y presupuesto. Nos gustaría saber si nos podés platicar si nos puedes dar un panorama sobre el teatro a nivel nacional y las dificultades que ha tenido que enfrentar a través de todos estos años. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría iniciar diciéndoles un pensamiento de Víctor Hugo Rascón. México 2006. El teatro es un hecho vivo que se consume a sí mismo mientras se produce, pero siempre renace de la ceniza.
El teatro refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana. A través del teatro no hablan sus creadores, sino la sociedad de su tiempo. Entonces, pues, con ese pensamiento, quería pues darles la bienvenida a todos los que están viéndonos, a todos los espectadores, telespectadores o videoespectadores, no sé cómo llamarles en este caso. Pues sí, tengo más de 30 años de hacer teatro. Inicialmente empecé con la actoral en el Teatro Justo Rufino Garay cuando se fundó en 1979, un proyecto de la televisión en esa época, la de la televisión sandinista en el Canal 6, y que los dos maestros iniciales que yo tuve en teatro fueron Lucero Millán y Enrique Polo, los dos maestros que fundaron el Teatro Justo Rufino Garay. El taller de teatro Justo Rufino Garay se llamaba en ese momento. Entonces con ellos empecé mis primeras clases de actor y actriz, en mi caso, ¿verdad? Y ahí mismo también a los 2 años recibí la propuesta de una beca para irme a estudiar a Checoslovaquia. En ese momento el país checoslovaco pues era una federación que ahora se compone de República Checa y República Eslovaca. Entonces me fui para Checoslovaquia durante 8 años, ¿verdad? Tuve que aprender el checo, un idioma muy difícil, pero bueno, se tenía que aprender para luego pasar a la universidad. Luego regresé en los 90 y me integré nuevamente al Teatro Justo Rufino, de nuevo a tomar clases con ellos, pero ya hasta 1994, 95, y luego estuve con ellos ya como actriz en algunos sketches, algunas obras de teatro del Justo Rufino Garay. E ingresé a dar clases como profesora, docente de teatro, en la Escuela Nacional de Teatro en 1996. Me retiré de la Escuela Nacional de Teatro en el 2016, 20 años después. Ya no soy profesora del Instituto Nicaragüense de Cultura, de la Escuela de Teatro Pilar Aguirre, actualmente se llama Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre, y luego, pues al mismo tiempo me desempeñé de docente de teatro en unas universidades, en la UAM, por ejemplo, en la UNI, y empecé a dirigir grupos universitarios. Entonces ahí empecé el trabajo como docente también y como directora artística de grupos de teatro. Luego, a los años, ya graduando estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro, muchos estudiantes querían hacer sus grupos independientes y me pedían a mí que los dirigiera. Quisiera la dirección, ¿verdad?, artística. Así empecé con Esponte Suá, fue el primer grupo que dirigí, después Los Drugos, después Los Chancletas, y así otros grupos independientes que, bueno, no tienen que ver con la Escuela Nacional de Teatro, después no han sido egresados, pero por ejemplo, Las Hijas del Maíz, y también otros grupos universitarios como Filcom, dentro de la universidad de la UNAM, Recinto Rubén Darío, y bueno, y otros grupos en la UNI, que estuve dirigiendo también el grupo de teatro unos años, como 3 años, y hasta que llegué a la Universidad Centroamericana en el 2011. Me contratan en la Universidad Centroamericana como docente y directora del taller de teatro del grupo de teatro Teuca, que hasta el momento pues sigo con ellos. Con el Justo Rufino estuve dando tiempo en clase de actuación los sábados en Sabatino, y luego a un grupo también de tercer año, uno de los grupos que salían del Justo Rufino Garay, y seguí después actuando con ellos mucho tiempo. En la actualidad con ellos solo estoy trabajando en la obra teatral Sopa de Muñeca, con el personaje de Aurora, que es la madre de la mujer, de la muchacha pues, que es maltratada físicamente. Es una obra sobre violencia intrafamiliar, y pues todo lo que concierne al teatro en todo grupo, he estado en grupos, pues el grupo profesional, ¿verdad?, el más conocido en Nicaragua, que es el Justo Rufino Garay, y a nivel internacional estuve en la puesta de la Casa de Rigoberta Mira al Sur, que viajamos por como 20 festivales internacionales. El grupo más reconocido afuera de Nicaragua pues es el Justo Rufino Garay, e internamente aquí en el país, ¿verdad? Lo dirige Lucero Millán. Sigo con ellos solamente, como dije, en Sopa de Muñecas, pero anteriormente actué en muchas obras, como la que estaba en imagen, en la primera imagen que pasaron, que es La Revuelta, una obra sobre la tolerancia, que era muy interesante desde el punto de vista político. Y bueno, muchas otras obras que estuve con ellos, ahí me formé yo como actriz. Y como directora ya con los otros grupos, pero en todos los grupos que he estado,
que he dirigido, que he dado clase, pues hacer teatro en Nicaragua no es nada fácil, ¿verdad? Sobre todo por la falta de financiamiento a estos grupos independientes. No hay ningún apoyo de ningún lado, gubernamental menos. Sobre todo estos grupos pues que tienen esa iniciativa, tienen ellos que costearse todo, o a veces encontrábamos que uno que otro financiamiento con alguna ONG, ¿verdad? Hacía que hacer el proyecto. Por ejemplo, con los drugos, una vez logramos ganar un proyecto con ACF, que era la Asociación Acción contra el Hambre. Hice un trabajo con ellos que fue muy interesante sobre la temática del hambre, basado en cuentos que ellos mismos también habían lanzado una convocatoria de cuentos con esta temática. Luego lanzaron de los cuentos hacer la adaptación, que yo la hice, la adaptación, escogí varios cuentos, no todos por supuesto porque eran muchos, y de eso hice una adaptación de teatro que la llegamos a llamar Quema, quema y no tiene fuego. Lo agarramos de un poema de Pablo Neruda que tiene ese nombre y que el poema habla sobre el hambre. Entonces con esta obra los drugos consiguieron ese financiamiento y costeamos todo el vestuario, escenografía, pago de actores, pago la directora, y viajamos por el norte del país, en todas las partes del corredor seco de Nicaragua, donde existe todavía el hambre, mucha hambre, y fue una obra que mucho gustó, que fue muy fuerte, fue mucha catarsis de los actores también al trabajar ese tema. Sí, muchísimas gracias, Alicia. Y más adelante queremos seguir platicando sobre tu formación y cómo eso habla sobre la escena específica de Nicaragua y las dificultades que enfrentan otros artistas y otras producciones de teatro para ver a qué se debe eso. Y o sea, ya comenzaste a hablar un poquito sobre falta de presupuesto o sobre esta necesidad de buscar apoyo financiero a otros países o en otros lugares, que algo, como vamos a ver, algo evidente en cualquier práctica artística que tiene que surja en Nicaragua. Entonces, sí, muchísimas gracias. No, aquí estoy a la orden. Gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, Patricia. Soy una mujer transfronteriza, naciste en los Estados Unidos, de padres salvadoreños, criada en Managua. Esta pregunta queremos que surja más de cómo tu entidad ha influido en tu trabajo creativo y cómo eso ha influido en tu forma de concebir el arte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente que pues sí, tiene mucha influencia. No solo porque realmente tengo acceso a varias culturas, entro y salgo de muchos espacios. De cierta manera, eso me brinda una cierta perspectiva a diferentes espacios culturales, pero también crea un cierto desarraigo, ¿no?, a una cultura en específico. Entonces, esa idea de la transición, el movimiento, el desplazamiento, ha influido mucho en mi obra, particularmente también porque es una situación que es bastante compleja y se problematiza porque yo soy queer, soy lesbiana. Entonces también eso, entro y salgo de varios espacios, ya sean espacios políticos, culturales, de género, y la condición de estar constantemente saliendo del closet como una persona queer. Y mis obras, de cierta manera, también hablan un poco sobre esas ideas de desplazamiento, de transformaciones y con todo lo que eso implica en la relación de memoria y el sentido de pertenencia. Sí, muchísimas gracias. Y todavía tenés tiempo. Y si podés hablar un poquito más sobre algo que estés trabajando ahorita o la mayor tensión o cómo ha sido la recepción de tu obra partiendo de tu identidad. Bueno, yo creo que depende del contexto, ¿no? Una obra como Transporta Managua, la cual era tan arraigada al contexto nicaragüense, pues yo puedo presentar la documentación de esa obra en otros países y se entiende, ¿verdad? Pero
no es lo mismo que lo que un nicaragüense va a poder entender con toda la complejidad que esa obra tomaba, ¿no? Y en términos de si tiene o no que ver con mi propia identidad, no sé, pero, por ejemplo, Transporta Managua, ciertamente yo creo que sí tenía algo que ver con mi propia identidad, en particular porque se arraigaba desde de donde nosotros llegamos como Salvador, o sea, mis padres, como llegaron a Nicaragua siendo salvadoreños, llegaron al barrio San Sebastián. Entonces esa obra traza un poco la llegada, ¿no? Y en términos más generales de mi obra, casi toda mi obra tiene que ver con situaciones de poder o situaciones de transformación o la memoria como tal. Y yo creo que eso sí tiene que ver con el ser queer, el no vivir en un solo lugar, el estar en una condición de movimiento, la condición también híbrida, etcétera. Sí, creo que esta idea de esta nueva identidad siempre es fluida, que los nicaragüenses hemos vivido bastante bien, más históricamente, pero más recientemente. Son preguntas que todos los artistas se están comenzando a hacer, como que qué significa hacer arte como un exiliado, o qué significa hacer arte con una historia familiar tan complicada, que es lo que vamos a ver con Gloria. Sí. Pero sí, creo que Transporta Managua es una obra súper participativa, multidisciplinaria, y vamos a seguir explorando eso en esta segunda ronda, pero muchísimas gracias. ¿Cómo no? Vamos a continuar con nuestra tercera invitada que ya hemos introducido, que es Gloria. Muchísimas gracias por participar y por estar aquí y incluirnos en tu día. Tu formación es como economista, pero también tenés una maestría en cine documental de la Universidad de Cine en Buenos Aires. ¿Cómo te moviste hacia el cine documental? Pero específicamente quiero saber como qué tanta libertad artística te puede hacer en un documental. Porque hay gente que piensa que el documental es algo bien, que se puede hacer bien serio o bien... Que no puedes meter mucha artística aquí, pero no sé qué pensás. Bueno, gracias primero que nada por la invitación y además por el honor de compartir con estas mujeres tan destacadas también, ¿no? Mis copanelistas. Mira, yo en realidad, yo estaba estudiando mi maestría en desarrollo internacional en Londres y en economía y todos estos temas, cuando de pronto empecé a pensar en imágenes, ¿no? Y me sentí invadida por ellas y no entendía qué me pasaba. Entonces, me iba siempre después de las clases, me iba a escribir todas estas imágenes y poco a poco fui entendiendo que yo estaba escribiendo lo que después llamé unos protoguiones. Pues desde ese momento hasta que me decidí por, digamos, estudiar cine, pasaron varios años. No son decisiones fáciles. Yo entré en crisis para poder tomar esa decisión, ¿no? Y revisé toda mi vida y dije, bueno, en este momento quiero tomar ese salto al vacío, porque yo sentía que el lenguaje que tenía a la mano, que en ese momento era el de la economía, el del desarrollo, me limitaba y que yo tenía un montón de otras cosas que canalizar y que decir y no tenía las herramientas. Entonces, en ese momento decidí tirarme sin paracaídas en el cine. Y bueno, y me fui a Nueva York primero, pasé 3 meses estudiando ahí en NYU, y me acuerdo que muy al estilo estadounidense me tiraron una cámara, ¿no? de 16 milímetros y me dijeron, ¿querés hacer cine? Anda, hacelo. Entonces fue muy impactante, ¿no? Eso, y bueno, en la medida en que fui como descubriendo la materialidad, primero de la película de 16 milímetros y después el cine digital, pues fui imprimiendo mi propia voz y mi propia mirada, ¿no? a la realidad y las cosas que yo quería contar. De hecho, yo
pienso la idea de Heredera del Viento en Buenos Aires, porque recordé en medio de los 2 años de la maestría que yo tenía una lata de Super 8 que mi abuelo había filmado días después del terremoto de Managua de 1972. Y cuando regresé y digamos, puse a contraluz la película, me di cuenta de que yo ya había visto esa película. Y de pronto, de golpe, me llegaron las imágenes y las memorias de que mi abuelo, que filmaba sus películas pues, caseras en Super 8, me las mostraba en su estudio. Y como no tenían sonido, él me contaba historias. Entonces eso yo lo había olvidado por completo y de pronto esa lata me fue como un golpe de corazón, un recordar, ¿no? Un disparador de memoria. Y yo empecé a pensar más allá también, porque me dije, bueno, siempre ha sido así, ¿no? La familia en el marco de los eventos históricos y además traumáticos, porque así ha sido la historia de este país. Entonces, digamos, la decisión de estudiar cine fue una decisión que me transformó por completo. Yo sigo trabajando en les digo yo, la otra mitad de mi cerebro, pero tengo esas 2 vidas pues paralelas, ¿no? Muy así. Y la verdad es que en el documental encontré pues un espacio, no diría yo que es muy, digamos, que restringe o que tiende a ser serio, para nada, más bien es extremadamente lúdico, o al menos así lo trabajo yo, ¿no? Trabajo mucho desde la lúdica, muchos de mis temas tienen que ver con la infancia, la guerra, la memoria, los fragmentos, la identidad, porque, bueno, si bien mi familia y yo nací acá, también me he movido mucho por el mundo, pero sobre todo las vivencias me dejaron como esa sensación de estar hecha de espejos rotos, decía yo, ¿no? O de fragmentos. Y entonces mucho de la creación en torno a Heredera del Viento me ocupaba esa idea, ¿no? De ver, bueno, ahora cómo puedo hilvanar todos esos pedazos rotos y cómo les doy sentido, porque si no les doy sentido me muero. No, en ese sentido, la película Heredera del Viento fue eso, fue una apuesta por la vida. Sí, y creo que una de mis frases favoritas de Adorno es que el arte nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Esta idea de que puedes tener momentos artísticos traumáticos que te muestran tanto de quién es uno y del potencial que tiene el arte, y algo que el cine documental sí puede hacer de manera bastante creativa, que creo que tu documental lo hace. Y también solo quería decir que hoy en día todo artista tiene que ser economista también. Si tenemos ideas bien ambiciosas, hay que saber bien cómo complementarlo con realismo, pero también con ambición. Por eso es una combinación bien interesante esa. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra segunda ronda, que va a facilitar Fátima. Muchas gracias, Miranda. Vamos, como dice de nuevo, la segunda ronda. Y recuerden dejar sus preguntas pues, en los comentarios, que tenemos una ronda final con preguntas del público. Pero vamos con esta pregunta que va para Alicia. Bueno, Alicia, vos perteneces pues, a una generación de artistas que ha visto pasar muchas historias, muchos momentos, muchas dificultades. Pero también queremos hablar pues también sobre tu carrera, ¿no? ¿En qué momento de su carrera se encuentra Alicia Pilarte en este momento? Pero también queremos hablar qué crees que ha cambiado en el panorama del teatro nacional y cuáles son los nuevos retos que se enfrentan ahora pues los actores. Bueno, en este momento yo estoy en stand-by como teatrista, como directora de teatro, porque por la pandemia pues tengo que estar aquí en la casa, en Granada, la universidad está cerrada. O sea, cerrada en el sentido de que pues no vamos presencial, ¿no? Porque ella ha seguido trabajando de manera virtual, pero en nuestras disciplinas pues es muy difícil que le impartas de forma virtual, porque el teatro, sobre todo el teatro, que es el arte de la presencia, que está en el aquí y en el ahora,
Entonces, y que para hacer teatro se necesita el espectador, ¿verdad? Porque el teatro aparece, sucede cuando lo enfrentas con el espectador, y no cuando te quedas pues, en una casa o en un lugar, en el sentido de espacio, ¿verdad? Ensayando o montando o haciendo una puesta en escena y que no lo voy a enfrentar con el espectador, es absurdo. Entonces el teatro aparece cuando se enfrenta con el espectador. Y de manera virtual, o sea, si ahora se está planteando en la universidad que impartamos clases virtuales, pues puede ser teórica, por supuesto que podemos encontrar la forma de cómo dar clases virtuales de teatro, por supuesto. Pero ya hacer una presentación, que también pues nosotros hemos grabado obras en Temuca, Itzá, Los Cachorros, algunos fragmentos, tal vez no toda la obra, pero ya eso se convierte en otro medio de comunicación, ya no es teatro, porque el teatro precisamente lo lindo es estar frente al espectador, ¿no? Ya eso sería cine, video, audiovisual, ¿no? Ya es otro medio de comunicación. Entonces, pues desde ahí nosotros los teatristas o el teatro pues está, no estamos bien, es muy triste la situación, pues hay pocas presentaciones, no, casi pues no ha habido en estos últimos meses, ha habido muy poco, y pues sí, y si ha habido tiene que ser respetando, ¿no?, requisitos mínimos para guardar distancia, usando la mascarilla, etcétera. Pero yo no concibo un actor arriba del escenario, por ejemplo, con un tapabocas, ¿verdad? A menos que tenga un sentido, o que quiera yo decir algo, o que sea sobre el tema del COVID, o de alguna otra enfermedad, no lo sé. Pero porque en el teatro, en escena, todo tiene que tener una razón, un sentido, tiene que estar justificado porque está ahí, en escena. No lo puedo poner porque me da la gana, o porque se ve bonito. Entonces, en ese sentido, pues, yo estoy esperando, ya hice una propuesta para dar clases virtuales a la universidad. El Departamento de Cultura, el coordinador nos los ha pedido, y no solo a mí, pues no es solo teatro, por ejemplo, danza folclórica, danza moderna, todo lo que es el espectáculo en vivo, el coro, el canto lírico, todos los talleres que tenemos dentro de la universidad, pues están igual que el teatro, igual están también los de deporte. Entonces, hicimos una propuesta, cada docente pasó una propuesta para ver si la universidad la acepta. Estamos en veremos, puede ser que empecemos virtual en un inicio, pero poco a poco virtual, semipresencial, algo así se está barajando. Pero pues estoy actualmente en la casa, he hecho algunas cositas pequeñas, me han invitado a conferencias o alumnos míos también que han impartido o están impartiendo clases virtuales, me han invitado a participar, o tomé cursos también con el Centro España-Nicaragua, el Centro Español. Tomé un curso virtual de espacialidad con un arquitecto muy bueno, Moisés Mora. Entonces, pues, leer, documentarme, leer teatro, ¿verdad? Aunque el teatro es para verlo. Claro que yo como directora pues tengo que leer textos teatrales también. Alicia, y aprovechando, bueno, todavía nos queda un minuto, ¿cuáles sentís que, no solamente en el contexto del COVID, sino pues en un contexto como más amplio, cuáles sentís que son los principales retos del teatro en Nicaragua en estos momentos? Pues yo creo que es atraer al espectador, porque ya ha sido difícil y es difícil tener espectadores, ¿verdad? Y que paguen por llegar a vernos, que sea, ¿verdad?, remunerado nuestro trabajo, que lo veníamos haciendo incluso en la universidad. Y bueno, en la universidad, no solo por el COVID, la universidad desde el 2018, desde lo que pasó pues en abril, el 18 de abril nosotros nos vimos muy afectados, ¿verdad? Porque la universidad pues sigue siendo acosada, asediada afuera, y los muchachos, sobre todo los jóvenes, pues nuestros estudiantes. Y entonces la universidad se dio una obligación el año pasado que no podíamos dejar entrar público de afuera. Y nosotros tenemos un festival que tenía ya un nombre y que nos lo pedían, incluso cada año, pues ya viene el festival, incluso este año ya no lo pudimos hacer, porque antes de que lo tuviésemos ya estaba preparado, ya teníamos la programación, los invitados, todo, pues la universidad tuvo que cerrar por la pandemia. Pero el problema en Nicaragua también son los espacios donde vamos a presentarnos los actores, los grupos independientes. Tenés que pagar ese espacio,
tenés que cobrarle al espectador, el espectador a veces no quiere, no puede pagar ni 100 córdobas, ¿verdad? Y las obras, pues, con una calidad también deberían ser con una calidad que el espectador, pues, aprenda, ¿no? Aprenda que tiene y que va a pagar algo bueno para ir a ver, ¿no? Que no va a pagar nada que no tenga un nivel aceptable. Entonces yo creo que nuestro mayor reto ahora es volver a ser espectadores, volver a que el espectador regrese al teatro. Muchas gracias, Alicia. Nos vemos en la siguiente ronda de preguntas. Bueno, ahora vamos con Patricia. Y listo, ahí estás, Patricia. Bueno, entonces esta es una pregunta, comentario un poquito larga, pues, pero ya sabemos que te mueves, ¿no?, dentro de este arte multidisciplinario, y también que es un arte que pues da espacio a pensar en los efectos que produce el arte en las personas, ¿no? Y pues la escena del arte con mensajes sociales o con ciertos mensajes políticos también ya está saliendo de las galerías y los museos y está interviniendo en el espacio público, está activando la participación o está generando pues un debate crítico para pensar el presente. Y aquí es donde entra, pues, ahorita estamos viendo imágenes de Transporta Managua, para quienes no lo conocían, y realmente pues una maravilla, ojalá pueda volver a Nicaragua para presentarla. Y pues queremos que nos hables de eso, pues que nos hables un poco más sobre tu proceso creativo, cómo conceptualizaste la idea, cómo se te ocurrió Transporta Managua, cómo lo pensaste pues desde esta parte pues multidisciplinaria, ¿no? En todas las diferentes formas de arte que tuvieron que intervenir para que vos pudieras presentar esto. Gracias por tu pregunta. Pues mira, realmente así como estaba hablando Alicia sobre todos los incidentes que Managua, que Nicaragua ha vivido, ya otros también han hablado un poco sobre todas esas memorias que están latentes, ¿no? Lo mío empezó como con una búsqueda, ¿no? Buscar un poquito dónde era esa casa donde mis padres habían llegado cuando yo tenía como 6 meses, un año que llegamos a Nicaragua, y que residieron en el barrio San Sebastián. Y hablando un poco sobre eso, empecé a darme cuenta que habían muchas memorias, ¿no? Todos sabemos de la vieja Managua, de lo que era la vida en Managua antes del terremoto, etcétera. Entonces esa búsqueda empezó a ensancharse. Empieza con algo personal, pero se empieza como a generalizar. Y me empieza a interesar mucho la manera en que esas memorias pueden ser activadas, ¿no? Pero no solo la memoria del que vivió del que vivió en la vieja Managua, sino de los que viven ahí. Estamos hablando del 2017, febrero, marzo, fue que hicimos el proyecto, que también colaboré con Espora, que me ayudó mucho, con muchos colaboradores, muchos voluntarios que me ayudaron. Recopilamos historias de gente que vivió en la vieja Managua y gente que vive ahí actualmente. Algunos de ellos sabían las historias de ese mismo reparto, otros no, para otros eran como una cuestión nueva. Entonces esa búsqueda me lleva como a grabar todas estos relatos, y empiezo a como hilvanar cada relato, un trocito de cada relato, para crear una obra sonora. Entonces esa obra sonora se tocó dentro de caponeras que alquilé por el plazo como de 3 días, 4 días, y que eran, cualquiera podía tomar un ride pues en la vieja Managua dentro de un cierto, o sea, dentro del barrio San Sebastián. Terminaban en el Parque Central, empezaban en el Parque Central, pasaban por el barrio, regresaban, y regresaban de nuevo al Parque Central. Entonces, creo que fueron como 450 personas que tomaron un ride y oían estas historias mientras ellos iban pasando por el barrio también. Y a mí lo que me interesaba realmente es esa activación de esa memoria latente que estaba ahí, y también la manera en que crea ciertas capas de narrativa, ¿no?
con las historias del pasado, las del presente, de los que viven ahí ahora, de los que vivieron allá, de los que se imaginaban una Managua que tal vez nunca existió, o tal vez una Managua que muchas de las historias también fueron arduas, difíciles, ¿no? Y cabe notar de que pues ahora esas mismas calles tienen otras historias que también se deben de contar, ¿no? Particularmente después de abril 2018. Y para mí, pues yo creo que eso problematiza la memoria de un lugar orgánico, de un lugar que está vivo. En términos de cómo se llevó a cabo esa obra, pues yo ya había hecho obras participativas y que involucraban un carro, un vehículo. Y la había hecho una en El Salvador, otra en China y quería hacer una en Nicaragua que fuese mucho más expandida, mucho más elaborada, ¿no? Entonces pasé, bueno, tenía tiempo de estar en Nicaragua por varios meses y entonces fue así como se fue elaborando pues ese proyecto. Y fue participativo de dos formas. Mucha gente participó donando uno de los relatos y también durante estos excambios, digamos, durante estos momentos en los cuales estábamos platicando, que realmente pues es un arte muy nicaragüense, ¿verdad? El arte de platicar. Entonces, ahí también había un intercambio entre los relatos de las personas y los relatos que yo daba. Los míos no están grabados, pero sí grabé los de esos participantes. Y por otro lado, la segunda forma en que uno podía participar era entrando en una caponera y viajando por ese recorrido dentro del barrio San Sebastián con otra gente, y podía ser gente que conocía o podía ser cualquier transeúnte que andaba en la calle y que decidió montarse en la caponera en ese momento. Y lo interesante es de que dentro de la caponera también se creaban otros intercambios y otras historias surgían dentro de esas caponeras. O sea, que para mí fue un proyecto muy expandido en términos de cómo avivaba y cómo activaba esas memorias. Muchas gracias, Patricia, por contarnos tu experiencia y pues todo este proceso creativo y todo lo que vivieron. Realmente fue toda una logística bien compleja, pero se ve que es un proyecto muy satisfactorio también. Sí. Ahora vamos con Gloria. Igual hablando pues sobre, bueno, ya entramos al tema de los procesos creativos y también al tema de memoria. Creo que siempre es algo que sale, ¿no? Cuando hablamos de Nicaragua, inevitablemente. Y bueno, tu documental específicamente, pues Heredera del Viento, que muchos vimos y que anduvo todavía el afiche en una barricada por ahí, que nos lo encontramos. Pues tu documental entrelaza pues dos dimensiones, pues una familiar y una histórica. Y también pues esta elocuencia para relacionar lo micro, que sería lo personal, y lo macro, pues lo político, ¿no? Pero, ¿qué fue lo más difícil cuando intentaste como hilvanar esa historia? Y también, ¿qué cosas fuiste descubriendo en el camino? ¿Qué sorpresas te dio preparar este documental? Bueno, mira, lo más difícil fue la parte personal. Yo creo que me tardé... Bueno, el proyecto duró 4 años, ¿verdad? En gestarse y en levantar el proyecto y poder, digamos, hacer la película. Solo con decirte 9 meses pasé editando la película, ¿verdad? Como tal. Y ya fue como en el 4.º año que realmente pude encontrar mi voz, ¿no? Y encontrar el tono, encontrar también el lugar que fuese pues el más honesto posible, porque a mí me interesaba partir del yo, pero no para quedarme en el yo, sino para poder tocar, digamos, a todos esos puntos donde mi historia se unía con la historia colectiva. En ese sentido, yo sentía que, digamos,
concentrarme en el yo era ya de por sí un gesto político, pero me interesaba que el yo fuese solo la excusa o el huequito a través del cual observar, digamos, la historia y la memoria y la guerra y la revolución y todas aquellas cosas que nos han marcado como sociedad, como individuos, como familias. Y yo quería usar mi historia personal como vehículo, ¿no? Vehículo emotivo para poder entrar y apelar a otras emocionalidades, porque yo soy hija de las y los que hicieron la revolución y por ende también de la guerra, y en ese sentido yo no quería escuchar más discursos, ¿verdad? Yo necesitaba partir desde otro lugar, desde un lugar más humano, más emotivo, más íntimo, para entender cuáles eran, digamos, esos espacios de dolor, pero tampoco para, digamos, quedarnos ahí, ¿no? O quedarme ahí, sino para trascenderlos. Entonces, encontré que ese diálogo más íntimo y más emotivo era un lugar no explorado. De hecho, con mis padres fue completamente, digamos, hice preguntas que yo nunca había hecho y escuché respuestas que jamás había oído. Entonces, ya ese proceso de escucha, esa escucha empática, ¿verdad? En relación al otro, pues era fundamental y fue parte del proceso fundamental de esta película. La otra cosa, y digamos que eso fue como en capas, ¿no? Porque el partir de mí misma, después abrirme hacia mis padres y por último abrirme hacia aquellos y aquellas que habían peleado del otro lado, o sea, del lado de la contra, fue también para mí pues completamente transformador. Yo solo había escuchado la historia desde un lado y yo necesitaba oír otras versiones de esa historia, y no creo. Y ese gesto, digamos, es como una invitación al resto de la sociedad para que también pudiéramos hacer eso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la película se estrenó el 12 de abril, solo 6 días antes del estallido social en Nicaragua, el 2018, y fue algo muy impactante. Yo creo que es de las cosas que más me sorprendió a mí, ¿verdad? El hecho de que fue casi como un portal que se abrió entre pasado y presente y futuro también, porque si algo también me impactó la película a mí misma, es que yo siento que esta es una película no solo para el presente, sino para el futuro de Nicaragua. Y ahí radica, digamos, mi mayor sorpresa, quizás, ¿no? Ahí fui yo la sorprendida en ese sentido. Entonces, me parece que también el manejar las capas de tiempo y ya como en el proceso creativo como tal, ¿no? Poder trabajar con el archivo. No quería que el archivo fuese únicamente algo, digamos, que te traslada a ese momento histórico y a ese hecho en particular, sino que para mí era muy importante que el archivo evocara emociones, que por ejemplo, en ese sentido, el uso que yo le doy al material de mi abuelo del terremoto no es sobre el hecho del terremoto como tal, sino que apela a ese terremoto interno que significó la guerra para este país. Entonces, el poder explorar el material desde un lugar más poético, más emotivo, para mí fue profundamente empoderante, y por otro lado me conectó, como te digo, con otros discursos, ¿no? Y otras formas de ver la historia y la memoria, y por supuesto la historia familiar también. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, gracias a ustedes tres que nos compartieron en esta ronda pues todo su proceso creativo y las cosas que han ido encontrando pues en su trabajo como artistas. Y ahora le damos paso a Miranda, que bueno, va a dirigir esta tercera ronda, y recuerden dejarnos sus preguntas en los comentarios. Sí, muchísimas gracias. Esta última ronda va a ser la misma pregunta para las tres, y es donde nos gustaría entrar más específicamente a la relación que ven ustedes entre el arte y la política. Creo que mundialmente vivimos un momento en donde todo se ha vuelto político: salir a la calle, quedarte adentro, los personales políticos, especialmente para un contexto de Nicaragua. Toda acción, todo acto creativo, todo encuentro es una posición política. Y creo que esto ha llegado a desdibujar la línea que existe entre el arte y la política. Pero también me pongo a pensar bastante, pensando en nuestra segunda mesa, donde estuvimos platicando con diferentes propuestas políticas, cómo el arte ha tomado un segundo plano en
en contra de estas maneras más formales de hacer política. Entonces me interesaría preguntarle a las tres, una por una, de qué forma piensan lo político y cómo se relaciona con el arte. Y si ustedes creen que existe algo que el arte no puede hacer o no debería de hacer, contrastado con una posición política más formal. Y vamos a comenzar con Alicia. Te voy a contestar lo segundo, qué es lo que no debería hacer, qué es lo que no puede hacer el arte, ¿verdad? Es dar soluciones desde el arte, o sea, en mi caso, desde el teatro. Te puedo presentar el problema, ¿verdad? Pero yo no puedo dar la solución a ese problema, porque el teatro es para que la gente reflexione, se analice, ¿no? Se identifique qué pasa con esa obra, con ese texto. Entonces, lo que no podemos hacer es darle una solución. Y creo que sí, que tiene mucho que ver el arte y la política. O sea, uno como artista tiene que tener una posición política, ¿no? Y puedes hacerla desde tu arte. En mi caso, el teatro, siempre, yo he dicho que el teatro, y no son mis palabras, son de otros teatristas, directores o teóricos de teatro, que dicen que el teatro pues debe tener una función social, debe tener una función educativa. Entonces, ese siempre ha sido y será mi preocupación como artista, en este caso como teatrista, educar sobre todo a las personas que tengo a mi lado, que son mis actores, que son mis estudiantes, en el caso del taller de la UCA, o en el caso de otros grupos de teatro. Cuando se dirigen a mí, me dicen, profesora, quiero que nos dirija, entonces, ¿y qué obra es? ¿Qué texto es? Si a mí me presentan algo realmente comercial, que no tiene ningún sentido, o solo por hacer reír al público, por gusto, no lo acepto. Tiene que tener un mensaje muy educativo, social o político. Por ejemplo, con los drugos hicimos una obra que se llama La razón blindada, que es de un texto maravilloso de Aristides Vargas, de un autor teatral, dramaturgo que a mí en lo particular me gusta mucho, porque él es muy político, es con una visión amplia, muy de vanguardia, por decirlo así, muy positivo y propositivo, con la visión del mundo, de la humanidad, de la sociedad. Entonces hicimos esta obra precisamente, la empezamos a hacer en la universidad porque nos prestaron el espacio en el 2018. La empezamos a hacer ya como en octubre, finales de 2018, noviembre, conseguimos el permiso y éramos 3 personas, los 2 actores, Derman Castillo y Bismar Reinaldo Martínez y yo, ¿verdad? Como directora artística de esta obra que se llama La razón blindada. Es una analogía preciosa en que el autor utiliza a Sancho Panza y a Don Quijote de la Mancha para decir otras cosas, para hablar de represión, están presos, en primer lugar, los 2 personajes están presos. Y te dice sobre la represión, sobre por qué está así, por qué son así los personajes, están vueltos locos ya casi porque está preso y está solo, está aislado en una celda. Entonces, los muchachos hicimos una adaptación sobre ese texto a lo nicaragüense, ¿verdad? Los 2 actores muy preocupados con la realidad que estamos viviendo, que estamos pues, como nicaragüenses, y por lo general yo siempre adapto las obras que tengo que llegar a mi mano, la adapto a lo nicaragüense, porque pues me interesa mi sociedad, ¿verdad? No me interesa la sociedad tica, por darte un ejemplo, ¿no? O la Argentina, sino que pues yo vivo en Nicaragua, soy nicaragüense, y entonces pues quiero reflejar esa inquietud, esa problemática, eso que nos duele. Igualmente por eso hice Los Cachorros. Los Cachorros lo adapté de Perra Vida, de Juan Sobalbarro, y también de un texto que encontré de un suplemento que se llamaba Domingo de la Prensa, un suplemento que fue dedicado precisamente a los cachorros, al servicio militar patriótico. Entonces, por eso hice Los Cachorros, y fue en el 2018 que la estrenamos, y los muchachos terminan todo el Teuca en el saludo, dicen, para que esto nunca más se repita. Y vemos al mes que ellos, estos estudiantes, están viviendo una cosa parecida, ¿verdad? A
lo que vivieron los cachorros en los años 80. Entonces, porque ellos mismos me preguntaban, profe, ¿cómo ha sido esto? Entonces, cuando yo encuentro Perra Vida, este libro maravilloso de Juan Sobalbarro, digo, bueno, aquí está, esto hay que hacerlo. Y encontré, al final de la obra tenemos unos videos, tenemos unas imágenes, y en las imágenes hay muchas imágenes que de repente vos decís, mira, este se parece a Cristian, a uno de los actores. Mira, el otro que está ahí, cómo se parece a Jorge Vanegas, que era el que estaba representando a Juan Sobalbarro, pues porque es una autobiografía de Juan el libro. Entonces creo que sí, que uno como artista tiene que tener una postura, una posición. Claro que tiene que tenerla, porque entonces, ¿para qué hacemos arte? ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, me gusta bastante tu reflexión, lo que el poder del arte para generar preguntas y para crear más problemática. Me parece importante, que es totalmente diferente a una posición más, digamos, militante, donde te dice, aquí está la solución, aquí es como lo vamos a hacer. Y una manera muy diferente de aproximarse a la incidencia política, donde el arte le da bastante valor a estos fantasmas que te persiguen después de una obra de arte o de teatro o después de ver un documental. Entonces sí, creo que estoy totalmente de acuerdo que esa posición política de qué preguntas se va a llevar el público es súper importante. Y en los cachorros, porque en los cachorros, bueno, llegó mucho público que fueron cachorros, llegó personas adultas, llegaron hombres y se acercaron a nosotros llorando, gente que lloraba y que decía, si es cierto lo que ustedes están diciendo, eso vivimos, que no nos vuelva a pasar, pero bueno, a los meses, al mes, estamos empezando a vivir algo, ¿verdad? Terrible. Y entonces son cosas que nosotros tenemos que hablar como nicaragüenses, presentar precisamente para curar, ¿verdad? Y para que no nos vuelva a suceder, pero parece que no aprendemos de la historia. Yo solo quería nada más leer un poquito de esa obra que te digo, La razón blindada. Que adelante. Se llama, lo dice de La Mancha, el personaje de La Mancha. Se acabó. Armado con un pedazo de metal fatigado, me introduciré en el área enemiga y causaré innumerables bajas morales. Repararé daños causados a los niños que no querían meterse al mar, a los niños que no querían meterse en el bosque sombrío, a los niños que fueron encerrados por hacer cosas con sus primas tras las puertas. Niños y niñas agraviados. Sí, niños, dije, porque solo una inocencia radical puede hacernos creer que este mundo merece ser. Merece ser. Muchísimas gracias, Alicia. Y vamos a regresar con vos a la última ronda de preguntas del público. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Patricia. Sí, lo mismo que pregunté anteriormente, la relación entre política y arte, qué cosas no debería de hacer el arte o cómo contextualizas vos eso en tu propia práctica. Bueno, sí creo, como vos dijiste muy bien al principio, de que casi todo lo que hacemos ahora es política, al igual el arte. Pero no es necesariamente la manera en que yo lo manejo con mi obra, no es necesariamente eso a lo que pienso al empezar una obra, sino que responde a otras inquietudes, ¿no? Pero si al final de la obra, si al final de ya sea una fotografía, grabado, instalación y particularmente en obras participativas, si no tiene una cierta contundencia, pues siento que esa obra ha fracasado un poco, ¿no? Que si no tiene un cierto peso que te hace tal vez recapacitar o cuestionarte, etcétera. En términos de lo que no se puede hacer o lo que se puede hacer, pues esas preguntas son bastante complejas porque depende también del contexto y depende también de la obra y del artista y del público, del contexto en que la obra se va a presentar. Pero, por ejemplo, para mí, yo haciendo una obra, ya sea una obra con cierto arraigo social o sea participativa, creo que mis obras no quiero que hieran a nadie, no quiero que delaten a nadie, que pongan a nadie en peligro,
en términos físicos. O sea, creo que esas son las cuestiones que pienso cuando estoy haciendo particularmente obras que son, que tengan algún ámbito social o que tengan algo participativo, donde estoy trabajando con otros voluntarios o estoy trabajando con otros colaboradores. En particular, creo que eso es importante para mí en términos de hacer una obra. Espero te haya podido contestar esa pregunta. Sí, sí, definitivamente. Creo que introducí esta cuestión de la responsabilidad del artista, donde si algún artista se quiere meter a hacer cosas sociales, activamente político, se requiere cierto nivel de responsabilidad al conceptualizar, al participar, al colaborar, al construir, porque un artista político que no se aproxime a esas cuestiones con cuidado puede causar más daño. Más daño, sí, exacto. Por ejemplo, en Transporta Managua, muchas de las historias fueron bastante difíciles de oír y eran todas anónimas, y traté en su mayoría de que eso se mantuviera. Había gente que tal vez si vos conocías a esa persona, pues reconocías pues la voz de esa persona. Pero si me preguntaban, podía yo modular un poco el tono de voz o algo para hacer los relatos anónimos totalmente, porque sí podía causar. En ese momento no nos imaginábamos, ¿verdad? Cómo iba a cambiar la cosa, pero sí. Muchísimas gracias, sí, Patricia. Y definitivamente en la ronda de preguntas, si hay alguna pregunta del público que es demasiado sensible o bien difícil de contestar, es totalmente para todas tener la opción de no querer contestar esa particular pregunta. No hay problema, sí. Vamos a continuar con Gloria para finalizar esta tercera ronda. Gloria, ya escuchaste a estas dos artistas platicar sobre su relación entre arte y la política, y queremos saber vos cómo te posicionás en este mundo de lo político. Pues mira, yo creo que igual que Patricia, cuando nace la idea de la obra o la semillita, ¿no?, del proyecto, yo no me conecto a nivel intelectual con la obra de primas a primeras, sino que es más bien una cuestión mucho más corporal, ¿no? Y a veces hasta involucrando las entrañas. Entonces, en ese sentido, lo político viene después, pero lo político, digamos, es inherente también en el cine, desde el lugar en el que vos posicionás la cámara, eso es una decisión política. El encuadre, ¿no?, es una decisión política. ¿Qué queda dentro? ¿Qué dejas fuera? A nivel sonoro también, ¿qué elegís? ¿Qué no? O sea, qué voces se escuchan y qué voces no se escuchan. Todo eso es una decisión política. Ya en la película Heredera del Viento como tal, la decisión de haber puesto mi cuerpo frente a la cámara también fue una decisión política, y que tenía repercusiones, ¿no?, en ese sentido, y no llegué a ella de primas a primeras, porque de hecho al principio querían no estar frente a la cámara, pero bueno, el proyecto y la temática fue impulsando y llevándome ahí, porque bueno, si todo el mundo se estaba exponiendo, ¿cómo era que yo no me iba a exponer, no? Entonces, a nivel personal, creo que también coincido con Alicia en el hecho de que no sé si realmente la pregunta debería ser si hay algo que pueda o no pueda hacer el arte. Para mí el arte es libertad en muchos sentidos, ¿verdad? Por supuesto conlleva responsabilidades y tiene ramificaciones políticas, pero a mí en lo personal me interesa un arte que cuestione, que haga preguntas difíciles más que brinde respuestas. Yo recuerdo que en una de las giras que hice, ¿verdad?, de medios para hablar sobre Heredera del Viento, en algún momento me preguntaron, bueno, pero ¿cuál es tu moraleja? Y recuerdo que yo le dije a la persona, bueno, ojalá nadie se lleve ninguna moraleja. Yo no quiero evangelizar a nadie, ni convencer a nadie de nada. Simple y sencillamente quiero mostrarles una ventanita a través de la cual verme y verse, ¿no?, y vernos.
Entonces, a mí lo que más me interesa, ¿sí? Es eso, es poder cuestionar, es poder como brindar nuevas formas de mirar lo que tal vez ya estamos acostumbrados de ver de una u otra forma, y a mí más bien me interesa generar un diálogo nuevo, ¿no? Y unas preguntas nuevas sobre la realidad que nos entorna. Estoy completamente de acuerdo. Que el arte tiene la capacidad de hacernos pausar y reflexionar antes de actuar. O sea, es algo que se contrasta completamente con lo que estaba mencionando antes, de esta idea de activismo político como algo que uno interviene y activamente intenta participar y accionar, pero es siempre importante, antes de todo, pausar y pensar dónde me posiciono, cómo me afecta esto a mí, que estoy arriesgando, que está arriesgando todo, y me gusta eso bastante que mencionas. Y como dijiste en la primera ronda, que te tomaste 3, 4 años para hacer esto, o sea, no estaba apresurada para publicar esto, querías que fuera bien hecho y que generara lo que querías que generara. Sí, así es. Y tal vez ligándole un poquito a tu pregunta segunda, creo que fue, o inicial más bien, del cine documental, hay una tendencia en América Latina, pues, digamos, hubo en los años 60 y 70 un cine político muy fuerte, muy fantástico en muchos sentidos, pero que tal vez también esa herencia se ha quedado muy marcada pues en los sentidos de la gente, ¿no? En lo que la gente considera que es un documental. Y la verdad es que, bueno, muchas autoras, de hecho muchas mujeres han trascendido y expandido esas fronteras, y la han llevado, muchas mujeres feministas también, han llevado el cine documental a otros niveles, ¿no? Y a desgranar eso político, para que no sea esta cuestión por encima, esa superestructura bien marxista, ¿verdad? De comprender la realidad, sino como entrar a esos engranajes de lo político, de la micropolítica, del cuerpo, del yo, y todo eso ha, creo yo, generado una riqueza fantástica en términos creativos para el cine documental. Y también, digamos, yéndonos más atrás en la historia del cine, también el cine de verdad planteó esta idea que luego fue retomada por la televisión, de que donde vos pones una cámara es como una muestra de la realidad, y no es cierto, ¿no? O sea, efectivamente, como decía, donde vos la pones es una decisión política. La mirada, cuando ya la enmarcas, es una decisión política. Muchísimas gracias, Gloria. Y espero que ya todo el público se haya notado lo similar que han compartido estas tres artísticas de diferentes disciplinas. Y ha sido increíblemente lindo escucharlas reflexionar sobre su posición, sobre cómo conceptualizan y cómo ocupan lo que tienen a su disposición para generar preguntas. Y ahora las dejo con Fátima, que ha estado coordinando con el público unas 3 preguntas, creo, que va a presentar. Muchas gracias, Miranda. Bueno, no era algo que planeáramos, ¿no? Que quienes estuviéramos invitados estuvieran en la misma sintonía, ¿no? Y hay muchos puntos en comunes, y hay muchos símiles, hay muchos diálogos también, no necesariamente la misma mirada, pero sí ha sido un diálogo súper enriquecedor para pensar en el arte de distintas aristas, y también en lo político en un sentido mucho más amplio del que nosotros nos imaginamos o del que nos han enseñado que tiene que ser. Entonces, ahora, bueno, muchas gracias a quienes nos dejaron sus preguntas. Como saben, vamos a leer 3 preguntas, igual hacer otra ronda. Y bueno, esta primera pregunta es para Alicia. Gretel Gómez pregunta, ¿crees que se puede hacer teatro por Facebook Live? Bueno, imagino por otras plataformas digitales también. Bueno, de poderse hacer se puede. El problema es que creo yo, ¿verdad?, que no es ya teatro, porque la condición del teatro es el estar aquí y el ahora, como lo dije, es el arte de la presencia. Sucede en un escenario y enfrente del espectador, ¿verdad? Ya cuando lo grabás y lo pasás, ya para mí es otro medio de comunicación, es un audiovisual o es un sketch, ¿no?, filmado, grabado. Pero no, ya no reúne esa condición que tiene el teatro, el arte de la presencia. Entonces, de poder se puede.
Pero ¿por qué es tan importante, vos como directora de teatro, por qué es tan importante pensar en el público, pensar en el ambiente? ¿Por qué es tan fundamental para el teatro? Porque el teatro, eso es, el teatro, la etimología de la palabra teatro es teatricón, viene del griego. Teatricón, que significa mirar. Mirar, yo miro, vos me mirás. O sea, el espectador mira al actor, los actores miran al público, ¿verdad? Estamos desde el palco, estamos nosotros desde el mirador, es el escenario, y miramos al espectador. Entonces, en esa confrontación, en ese hecho que se da en esa hora, lo que dura esa escena teatral, esa obra de teatro, en ese momento sucede el teatro. Cuando en algún espectador aparece el teatro, es cuando dice el espectador, me identifiqué con esto que está pasando, es verdad. Y algo en él se movió que lo cambió. Con una persona que haga eso, con una persona ahí sucede el teatro. Ahí se da esa comunicación directa, ¿verdad? Mientras que en lo otro, pues, grabamos algo y lo volvemos a grabar, lo volvemos a grabar y lo volvemos a grabar. Ya los actores no son iguales. Mientras que el actor vive en esa hora, vive ese personaje. Es irrepetible. Por eso el texto inicial con que yo empiezo, ¿verdad? El teatro dice, es un hecho vivo que se consume a sí mismo mientras se produce, pero siempre renace de las cenizas. Y así vamos a renacer nosotros después de la pandemia. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias por tu experiencia y tu respuesta y tu mirada tan importante. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Grecia por esta pregunta. Sí, seguirnos viendo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es para Patricia. Y es una pregunta que hace Tito Alfonso, es una pregunta corta, pero también pues muy profunda también. ¿Por qué es importante para el arte pues mirar hacia el pasado? Yo también estaba en mute. ¿Por qué es importante mirar al pasado? Pues para mí es mirar al pasado es mirar al presente, o sea, conlleva un poco como nos definimos ahora, ¿no? De que al mirar al pasado, también ese pasado, porque muchas de las memorias son, o sea, es realmente interesante cómo funciona la memoria. La memoria, nosotros decimos un relato, lo volvemos a repetir y cada vez que repetimos ese relato, cambia y nos cambia. O sea, nos pensamos en relación a ese relato. Y yo creo que eso también pasa con estos relatos, en particular con Transporta Managua, y con otras obras como Transporta Cibar, Tuki Tuk Tuk, otras obras que también usan obras sonoras dentro de un vehículo, que de cierta manera nos ayuda a pensarnos de nuevo, que al definir el pasado o al oír el pasado, al reflexionar sobre el pasado, también estamos haciendo reflexión y estamos cambiándonos en nuestro presente. Y creo que para mí el activar esas dos realidades, ¿no? La de la vieja Managua, en Transporta Managua, y la realidad que existe dentro del barrio San Sebastián de hoy, de la gente que vive ahí, cómo se piensan ellos, cómo se relacionan en relación a estas historias, ¿no? De un pasado que muchas veces ha sido, que viene de la nostalgia tal vez, que ha sido como un pasado de oro también, que tal vez no fue la realidad y sabemos por algunas de esas historias que hablaban de un pasado bastante fuerte y bastante duro dentro de esas mismas calles. Entonces, para mí es esa relación, la manera en que nos pensamos, cómo nos definimos al hablar de ciertas memorias.
Muchas gracias, Patricia. Y bueno, ahora vamos con la última pregunta. Esta pregunta es para Gloria. Esta pregunta la hace Gerardo Molinares y bueno, dice, vamos a leer una parte, ¿qué podemos hacer en este contexto para que haya libertad para la creación artística? ¿Y cuál es su aporte para una política cultural inclusiva, plural y democrática? Hola. Bueno, aquí está. Haciendo triple jornada. Sí, exacto. A ver. Bueno, okay, la verdad es que, bueno, espérate, mi amor. El tema de la libertad en este momento en Nicaragua es un tema muy sensible, obviamente. Por un lado, bueno, tenemos el... Ok, mi amor, permítame un segundito. Aquí. No hay problema. Ok, te voy a prestar esto, mira. No, pues cosas que pasan son completamente normales. La verdad es que, bueno, como te decía, libertad en el espacio público no hay en este momento, ¿verdad? Eso es evidente. Ya no habían desde antes, o habían pocas antes del 2018 y a partir del 2018 los espacios están cerrados y ahora con la pandemia absolutamente cerrados. Entonces, me parece a mí que sin embargo, que justamente afloran otros espacios como estos y creo que son muy valiosos este tipo de espacios porque en estos espacios, digamos, sí podemos justamente tener lo que en la calle no podemos, ¿no? Que es intercambiar ideas, poder hacer reflexiones, sobre todo pensamientos más allá de la cotidianidad. Entonces, creo que en eso hay, en este contexto, una oportunidad. Me parece que estas plataformas están dando no solo espacios de diálogo, sino también incluso desde el punto de vista del cine, nuevos espacios de exhibición. De hecho, nosotros Días de Luz lo estrenamos en una plataforma digital. El estreno mundial de la película fue una de estas plataformas y hubo una discusión con el público totalmente sui generis porque pues fue a través de estas plataformas también, ¿verdad? Ok, mi amor, vamos a abrir. Entonces, digamos que yo creo que sí, que hay que hacer, hay que transformarla, hay que convertir las limitaciones en oportunidades también. Y en este contexto me parece que la pandemia nos permite o nos invita de alguna manera también a salir de los espacios de confort. Por supuesto, son momentos complicadísimos, dificilísimos. Digamos, a Nicaragua la pandemia se le suma a una crisis sociopolítica tremenda, ¿verdad? Y a una represión tremenda también. Y en ese sentido creo que hay que utilizar todo tipo de espacio para poder lograr este intercambio justamente. Muchas gracias, Gloria. Bueno, ya hemos llegado al final de este conversatorio. Muchísimas gracias a estas 3 mujeres increíbles que estuvieron con nosotros y que estuvieron compartiéndonos su trayectoria y su proceso. Yo creo que también lo más importante de todo esto ha sido rescatar de nuevo, ampliar esa idea de lo político, pero también ampliar la idea de lo que nosotros consideramos la razón, ¿no? O la forma en la que se deciden las cosas o en la que suceden las cosas, ¿no? Esa idea de que los seres humanos, pues no solamente somos cerebros, sino también sentimientos y cómo transmitimos ideas políticas o cómo transmitimos estas ideas a través de toda esta gama de emociones o esta gama diversa de sensaciones. Yo creo que es de lo más valioso, ¿no? Hay gente que habla pues, de que somos seres sentipensantes y creo que es una idea bastante atinada, ¿no? Para ya dejar esa dicotomía positivista de que o estás con la razón o estás con la emoción, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres agregar nada. Quiero agradecer también a quienes compartieron la transmisión.
que es, bueno, Manada Furiosa, Nicaragüenses en el Mundo, Nicaragua Insurrecta, claro, Multiversidad Libertaria, que también pues nos acompañó a hacer este ciclo, y pues que nos cuenten qué les pareció, si lo han estado viendo los tres. Este es el último, pero podemos seguir armando más, de qué quieren hablar, a quiénes quieren ver. Entonces nos encantaría que nos dejen esos comentarios y nos hagan propuestas que nosotros también podamos discutir o tomar en cuenta. Sí, exactamente eso, de que fue una experiencia increíble armar estas 3 mesas con 9 invitados en medio de una pandemia y estudio y trabajo. Ha sido un placer colaborar también con Hora Cero y esperamos que el público se pueda seguir comunicando con nosotros a través de las redes sociales para ver qué otro ciclo podemos generar aprovechando este formato virtual en red donde podemos meter gente de alrededor del mundo. Y sí, y solo reflexionando en las respuestas que escuchamos en esta última mesa, rescato esa idea de que el arte tiene tanto potencial y que al mismo tiempo vemos un arte que gentrifica, pacifica y nos vuelve más estúpidos. Como mencionaba Alicia, también existe un arte que genera preguntas existenciales, históricas, políticas, que nos invitan a crear, a tomar acción, a incidir. Y ese es el poder que veo yo. Y bueno, muchas gracias a todos, a quienes nos sintonizaron, y esperamos que estos ciclos continúen. Así que, sí. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias.